Buenas, este es un saludo primero, un saludo muy cordial a quienes nos escuchan. Nosotros somos miembros del personal del Servicio de Psiquiatría del Centro Médico Docente en la Trinidad, de lo cual además nos sentimos muy orgullosos de pertenecer. Y en esta ocasión vamos a hablar durante 20 minutos, la doctora Yelena Figueroa, médico psiquiatra, también de nuestro servicio, va a hablar durante 20 minutos, va a ser un paseo rápido sobre los trastornos de ansiedad. Posteriormente, la doctora Nelisa de Paul, médico psiquiatra también, nos va a pasear por el trastorno depresivo y los síntomas más frecuentes. Estas dos patologías las trajimos hoy a esta presentación porque son los motivos de consulta más frecuentes en el servicio de psiquiatría y en la emergencia del Centro Médico Docente de la Trinidad. Los dejo entonces con la doctora Yelena Figueroa, quien, como les dije anteriormente, nos va a hablar sobre los trastornos de ansiedad. Les saludo muy cordialmente y agradezco el espacio a la doctora Cecilia Carvajal. Voy a conversar acerca de los trastornos de ansiedad debido a la frecuencia y la intensidad y las dificultades que causan en la vida cotidiana. Es importante que podamos conocer, en principio, qué es la ansiedad, porque seguramente en algún momento la hemos experimentado. Es una emoción normal, la cual puede ser una reacción adaptativa, una respuesta ante un estímulo, una situación real, que en algún momento determinado nos produce preocupación. Y por supuesto también tiene, vamos a decir, el peso de permitirnos la supervivencia. Por lo tanto, obedecemos a veces nuestro cuerpo, nuestra mente, a situaciones cotidianas, situaciones de la vida diaria. Preocupaciones pueden ser académicas, familiares, laborales, enfermedad de algún ser querido, entre otras situaciones. La finalidad es en este caso la supervivencia, pero ocurre que la ansiedad también puede ser patológica. ¿Qué quiere decir esto? Ya va a tener una incidencia muy importante en nuestra calidad de vida, va a interferir en nuestra vida cotidiana, va a ser una preocupación que llamamos excesiva, de tal manera que ya no es una respuesta adaptativa, porque nos limita e interfiere significativamente en nuestra calidad de vida, ocupa gran parte de nuestro día a día y estamos en un estado de hiperalerta continua. Evidentemente también cuando tenemos ansiedad, pues hay respuestas, hay reacciones de nuestro cuerpo, reacciones físicas, reacciones también psicológicas o emocionales y reacciones de conducta, reacciones conductuales. Nuestro cerebro reacciona. Hay, vamos a decir, una estructura de nuestro cerebro que se llama la amígdala y ella está de alguna manera con esta misión de estar alerta para que nuestro cuerpo vaya respondiendo y preserve la vida sobre todo, ¿no? Entonces, ocurre que en los trastornos de ansiedad como tal, es decir, cuando esta ansiedad ya no es la ansiedad normal, ya no es la ansiedad adaptativa, pueden entonces presentarse lo que se denominan los trastornos de ansiedad con una diversidad de síntomas. Es importante señalar que en la génesis, en la causa de estos trastornos de ansiedad, pueden haber factores involucrados de tipo, por ejemplo, biológicos, factores genéticos, factores que tienen que ver con la herencia. De repente si tenemos familiares cercanos con trastornos de ansiedad, familiares que llamamos de primer grado. Y también lo que son los estresores psicosociales, estresores ambientales, como les estaba comentando, las preocupaciones diversas que podemos tener y cómo las podemos manejar. Ocurre también que es un tema de gran interés por su prevalencia, es decir, es frecuente y por eso nos ocupa el día de hoy los trastornos de ansiedad en las consultas médicas, las consultas de medicina general, de medicina interna, la interconsulta con el especialista en psiquiatría y por supuesto se presenta pues de manera frecuente con todos los síntomas que vamos a mencionar posteriormente. Asimismo, también es importante destacar
que puede presentarse en población, por ejemplo, adolescentes, final de la adolescencia, adultez joven, es decir, grupos, ¿verdad?, que están con muchas actividades y que tienen una vida, vamos a decir, laboral, académica, familiar, etc. Se ve de alguna manera interferida su calidad de vida, como les comentaba. Puede ser más frecuente en la mujer con respecto al hombre, pero se puede presentar en la población general. Dentro de los trastornos de ansiedad, vamos a encontrar, por ejemplo, el trastorno de pánico. Probablemente lo hayamos escuchado por allí, ¿verdad? Entonces se caracteriza por un conjunto de síntomas que alcanzan un pico muy, muy intenso, las crisis de pánico, las crisis de ansiedad, de angustia, en los primeros 10 minutos. La persona tiene un conjunto de síntomas, por ejemplo, de índole físico, como palpitaciones, taquicardia, sudoración profusa, abundante, temblores, sensación de falta de aire, dolor en el pecho, dificultad para tragar, malestares también de tipo gastrointestinal, dolores de cabeza, pero son predominantes muchas veces los síntomas del área cardiorrespiratoria. Por lo tanto, generan mucha preocupación en el individuo con el pensamiento o la idea de me puedo morir, puedo perder el control, si muero, si caigo acá, nadie me va a brindar ayuda. También hay algunos síntomas que tienen que ver con sensación de pérdida de energía, fatigabilidad fácil, mareo, sensación de que me voy a desvanecer, de que estoy como fuera de mi cuerpo. Se llama despersonalización o desrealización. Y causa un gran impacto porque, como les comentaba previamente, puede ser motivo de salir de urgencia al centro de salud más cercano. Pienso que tengo un infarto, me voy a morir y bueno, voy a llegar entonces solamente hasta acá. Igualmente, en los trastornos de pánico, que tienen como esta intensidad, vamos a decir, muy fuerte, pueden haber elementos que son desencadenantes o sencillamente se pueden presentar así súbitamente. Tenemos otro trastorno de ansiedad, que es el trastorno de ansiedad generalizada, que tenemos esta preocupación, el paciente, esta preocupación excesiva, estos pensamientos que son catastróficos, muchas veces van acompañados de lo que se llaman las distorsiones cognitivas. Entonces, el paciente tiene la percepción de un evento y se magnifica, es un pensamiento catastrófico, bueno, si salgo a la calle a lo mejor me va a pasar algo, mi familia puede sufrir algún problema, algún accidente. Son de contenido muy, muy negativo y generan un gran malestar en el paciente. Interfiere en su vida laboral, en su vida cotidiana. Hay una ansiedad también anticipatoria. Puede ser que no ha ocurrido un evento ni va a ocurrir, pero la persona está rumiando, está pensando constantemente y en si esto pudiera ocurrir. Eso trae como consecuencia en muchas ocasiones también que la persona entonces evite y limite su calidad de vida. Mejor me quedo en casa, mejor no salgo, mejor no comparto porque me puede pasar algo. Y por supuesto un impacto muy, muy grande en su vida diaria. De alguna manera también en cuanto al tiempo, hablamos de que ya es un tiempo más prolongado, quizás un periodo por lo menos de 6 meses o más, donde la persona tiene esta preocupación recurrente, excesiva, constante. Puede tener también irritabilidad, cambios de humor, tristeza inclusive, entre otros. Proseguimos, ¿verdad? Vamos a decir, en esta visión de los trastornos de ansiedad más frecuentes y hablamos de las fobias. Las fobias son muy incapacitantes, producen también un impacto sobre la calidad de vida de las personas y su definición es este miedo irracional ante un estímulo, ante un evento, ante un objeto, etcétera, dependiendo del nombre que vaya a recibir. Y me refiero a irracional porque la persona puede tener la percepción de que su miedo es exagerado ante este estímulo. Por ejemplo, un miedo ante un insecto determinado, una araña. Entonces la persona puede decir, bueno,
tal vez esta araña no va a acabar con mi vida, pero tiene esta percepción y esta limitación y es para él pues muy significativo y también muy catastrófico. Entonces evita la situación temida. Hay fobias frecuentes, fobias específicas muy frecuentes, por ejemplo, como la fobia muchas veces a los médicos, la fobia a las inyecciones, la fobia a la sangre, la fobia a las alturas, a los insectos, como les comentaba, entre otros. También tenemos la fobia social, que tiene que ver con este miedo también, pero a la exposición en público, hablar en público, a compartir o tener, vamos a decir, relaciones interpersonales, vínculos, de repente estar en una reunión. Entonces puede sentir el paciente esta percepción de voy a ser criticado, voy a ser juzgado, voy a ser rechazado. Por lo tanto, también causa un impacto muy grande en su vida. La persona se retrae, se aísla, no quiere compartir. Muchas veces también en las edades más tempranas, aunque no es limitante, puede presentarse lo que se llama el trastorno de ansiedad por separación, donde el niño, el adolescente puede tener como esta percepción de, bueno, sí, mis padres me dejan y les puede pasar algo, me van a abandonar, no quiero quedarme solo, y acompañado también de una cantidad de síntomas, tanto físicos, conductuales y de tipo psicológico. De tal manera que los trastornos de ansiedad pues son muy prevalentes. ¿Qué quiere decir eso? Son frecuentes. Y como les decía, en sus diversas manifestaciones tienen un impacto muy significativo y son objeto de atención clínica. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Y un poco la finalidad de esta charla es crear conciencia, ¿verdad? Sensibilizarnos todos a que la salud mental es muy importante, a que es importante el tema de la psicoeducación, de que podamos conocer si estamos pasando por una situación como las que yo le he comentado hasta el momento, o tenemos un familiar, o tenemos un amigo. Es importante entonces psicoeducarnos, poder también tener en cuenta que existe la ayuda profesional por el personal especializado, psiquiatras, psicólogos, que van a combinar, vamos a decir, dependiendo del paciente, individualizando al paciente, haciendo un buen diagnóstico, la modalidad de tratamiento que él amerite. Quiere decir que todos estos trastornos tienen tratamiento, hay un abordaje terapéutico. Este abordaje terapéutico puede contemplar, dependiendo de la patología, de las características del paciente, individualizando al paciente, de los síntomas, la terapia que puede ser farmacológica, porque definitivamente hay sustancias en nuestro cerebro cuando ocurren estos trastornos de ansiedad que sufren una alteración, un desequilibrio y hay que nivelarla. Entonces, si la terapia farmacológica está indicada, es una modalidad de tratamiento, y también otra modalidad que es la terapia cognitivo-conductual. ¿Qué quiere decir esto? Los pacientes con trastornos de ansiedad, como les comentaba, tienden a tener pensamientos que se llaman catastróficos. Muchas veces tienen una visión todo o nada, lo que se llama el pensamiento dicotómico, otras distorsiones, personalizaciones, generalizaciones, inferencias arbitrarias, por nombrarles algunas. Entonces, tiene que ocurrir en este proceso de psicoterapia, cambiar un poco, modificar estos esquemas. Esto se llama la reestructuración cognitiva, para mejorar la calidad de vida del paciente y el paciente pueda retomar sus actividades cotidianas, sus actividades de disfrute y seguir adelante. Hay algunas recomendaciones sencillas que yo quisiera agregar y que forman parte y que debemos incorporar en nuestra vida diaria y tienen que ver con el autocuidado. Estas recomendaciones son sencillas, pero debemos ponerlas en práctica. Por ejemplo, es importante tener una actividad que nos genere disfrute saludable, una actividad física. Está muy indicado en todos los trastornos de ansiedad, como estas, vamos a decir, alternativas, lo que es, por ejemplo, los ejercicios de respiración, relajación, la meditación, el mindfulness, que
consiste de manera muy sencillita en la atención plena, en el aquí, en el ahora, en tiempo presente. Muchas veces en la ansiedad lo que hacemos es distraernos en el futuro y perdemos tiempo en nuestro presente y nuestra calidad de vida disminuye. También revisar un poco, sobre todo en el caso de los adolescentes, los adultos jóvenes, el uso de la tecnología y regularla, porque esto también puede ser como de alguna manera muy estimulantes e interferir no solamente en nuestro estado de ánimo, sino también nuestra calidad de sueño. Entonces debemos de preservar o cultivar hábitos saludables de sueño, higiene del sueño, sueño reparador, horas de descanso apropiadas. Una alimentación saludable también, tener actividades de esparcimiento, de distracción, de recreación sana, como les comentaba, de propiciar nuestras habilidades sociales, nuestras destrezas sociales, sobre todo en algunos de los trastornos que mencioné con la guía terapéutica, pues tratar de ayudar a este paciente en ese proceso que muchas veces puede ser algo muy simple, pero se les dificulta. Como familiares, como miembros de la comunidad, debemos de tener empatía, ponernos en los zapatos del otro, tratar de comprender lo que esta persona está padeciendo. Muchas veces tiene un sufrimiento por esta situación que le está ocurriendo. Entonces tratar de ser comprensivo, de bajar un poco los niveles de presión, si somos de repente un familiar, entonces entender, buscar la ayuda adecuada, entre otras cosas. Además de ello, evitar, volviendo al tema de los hábitos saludables, evitar el consumo de tabaco, evitar el consumo excesivo de alcohol, evitar también el consumo excesivo de bebidas de cola negra, entre otros, ¿no? Bueno, con estas recomendaciones espero que haya sido de su interés y que de alguna manera todos quedemos sensibilizados ante estos temas, ya que la salud mental es prioritaria y pues no hay salud sin salud mental. Muchas gracias. Saludos cordiales, bienvenidos a esta sesión y agradecida con la doctora Cecilia Carvajal por permitirnos este espacio para en los próximos minutos hablar un poco sobre lo que es la depresión. La depresión o el trastorno depresivo mayor es hoy en día considerado por la Organización Mundial de la Salud como la segunda causa de incapacidad a nivel mundial. Se calcula que alrededor de 280 millones de personas a nivel mundial padecen de esta patología. Y de continuar esta patología como va, si no se toman medidas o no se hacen algunas intervenciones al respecto, se calcula que para los próximos 6 años, es decir, en el 2030, pase a ser entonces ya la primera causa de incapacidad a nivel mundial. Es importante que aclaremos algunos términos, lo que es tristeza, lo que es duelo y lo que es depresión. Porque la tristeza es una emoción que puede ser efímera, que puede ser pasajera, que todos en algún momento la hemos experimentado ante ciertas situaciones que nos pueden agobiar cotidianamente. Pero esa tristeza es un síntoma de la depresión. Es común escuchar que muchas personas cuando se sienten mal por algún incidente o por alguna situación que de repente no les ha salido como habían planificado, digan estoy depre o me siento deprimido o estoy deprimida. Sencillamente lo que puede estar es triste. Deprimido o estar deprimido es algo mucho mayor, es un trastorno que tiene una serie de síntomas que si nosotros evaluamos al paciente, y de esos síntomas que existen en realidad aproximadamente 9, ya el paciente cumpla con 5 de ellos, ya podemos hacer el diagnóstico de trastorno depresivo mayor o depresión y que además es importante el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo que ese paciente o esa persona curse con esos síntomas por lo menos durante 2 semanas? El duelo, que también lo hemos experimentado todos alguna vez, no es igual a depresión. En el duelo puede haber tristeza y el duelo es una reacción o es un trastorno adaptativo ante la pérdida de un ser querido, ante la pérdida de un trabajo, rupturas de pareja, etc. Entonces, pienso que una vez aclarado lo que es la tristeza, lo que es el duelo y lo que es la depresión, podemos entonces dedicarnos a hablar específicamente de la depresión. El trastorno depresivo mayor también se ha observado, según las estadísticas, que es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres.
Quizás a lo mejor se diagnostica más en las mujeres porque las mujeres son más dadas a expresar sus emociones y consultan más al médico que los caballeros. Pero también resulta que los niños y los adolescentes se pueden deprimir y lo pueden hacer de manera distinta a como lo puede hacer un adulto de edad media. Los adultos mayores también se deprimen y hoy en día en nuestro país hemos observado cómo la consulta de adultos mayores ha incrementado por el tema de las migraciones, adultos mayores que se quedan solos, se aíslan y por lo tanto ya tienen un factor de riesgo para poder desarrollar más adelante un cuadro depresivo. Es importante también entonces tomar en cuenta cuáles son los factores de riesgo para la depresión. En los países de recursos o que tienen ingresos bajos también se ha observado que la depresión tiene un alto índice, tiene un alto impacto, ¿no? También porque estas personas pues tienen quizás menos acceso a la salud o las políticas de salud no son las más adecuadas o se invierte poco también en lo que es el sector salud mental. Entonces es importante tomar en cuenta también estos factores. La depresión tiene sus orígenes diversos. La depresión puede aparecer como algo reactivo ante alguna situación que se nos pueda presentar, pero también la depresión tiene un componente heredofamiliar que es importante si hay antecedentes familiares de depresión, sobre todo familiares de primera línea. También vemos que hay una causa neurobiológica en donde hay una serie de sustancias cerebrales como los neurotransmisores que se van a alterar. Y por supuesto que todas aquellas experiencias de vida, vivencias, traumas desde la infancia inclusive también pueden ya ir creando como un terreno para que esta patología se pueda instalar poco a poco. Generalmente los pacientes que desarrollan cuadros depresivos una primera vez también tienen más propensión a que en algún otro momento puedan volver a hacer otro cuadro de depresión. Pero también hay enfermedades médicas que pueden estar asociadas a la depresión. El dolor crónico, por ejemplo, es una causa frecuente de depresión. Y también si a una persona se le hace un diagnóstico reciente de alguna enfermedad importante, como por ejemplo cáncer, la probabilidad de que esa persona también desarrolle un cuadro depresivo es alta. ¿Qué otras cosas podemos encontrar? Que también la depresión puede ser un factor de riesgo incluso para enfermedades cardiovasculares. Está demostrado que la depresión es una enfermedad inflamatoria en donde el paciente tiene más riesgo ahora de que pueda desarrollar alguna enfermedad de tipo cardiovascular, como por ejemplo un infarto de miocardio. De allí la importancia de que un paciente o si usted tiene un familiar en el que sospeche que pueda haber depresión, tiene que buscar ayuda especializada lo más pronto posible. Pero ¿cuáles son entonces esos síntomas de la depresión? Lo primero, el ánimo triste, es decir, que una persona se sienta triste prácticamente todo el día, todos los días, que además esa persona haya perdido la capacidad para disfrutar de las cosas que normalmente solía hacer. Otro de los síntomas es que puede haber un aumento de peso porque hay un aumento de apetito o lo contrario, una disminución del peso porque hay una disminución del apetito. También hay problemas de sueño, generalmente lo que podemos observar es insomnio, pero también pueden haber pacientes deprimidos que lo que tienen es una hipersomnia, pasan mayor tiempo del día durmiendo o pueden haber unos desbalances en lo que es el ritmo vigilia-sueño. Otros síntomas también que podemos encontrar en la depresión es que la persona tiene una disminución en lo que es su capacidad de atención, de concentración y por lo tanto también le comienza a fallar la memoria. Es por eso que en los adultos mayores, cuando consultan por algún tipo de problema cognitivo, como por ejemplo fallas de memoria, tenemos que descartar que ese adulto mayor no tenga también un cuadro depresivo como trasfondo. Otro de los síntomas de la depresión es la llamada hipobulia, es decir, la persona se queja de que no tiene energía o no tiene voluntad para iniciar el día o para hacer sus actividades. Por supuesto que también puede haber irritabilidad, pueden haber síntomas somáticos, es decir, síntomas en el cuerpo como dolor, cansancio, fatiga. Otro de los síntomas también que con frecuencia podemos observar son las ideas de minusvalía, hay una autoestima baja, pueden haber también ideas de culpa y a veces la persona no sabe ni por qué se siente culpable, pueden haber ideas de muerte que no necesariamente es que el paciente o la persona se va a hacer daño, sino que manifiesta que para tener ese malestar o vivir así preferiría no estar vivo.
Entonces es la peor de las complicaciones de la depresión, al igual que también el consumo de alcohol o el consumo de drogas, que también lo podemos ver muy frecuentemente en los pacientes que tienen cuadros depresivos. Incluso también aumenta el hábito tabáquico, o pacientes que no consumían tabaco comienzan a hacerlo también de alguna manera. Yo mencionaba hace rato que los niños y los adolescentes también se pueden deprimir, y es importante estar alerta también ante situaciones o conductas o comportamientos que no estaban siendo los que el niño o el adolescente venía presentando, ¿no? Como un bajo rendimiento académico, irritabilidad, quejas somáticas bastante frecuentes. En los adultos de edad media o en los adultos mayores también es importante obtener o estar muy atentos a estos cambios de conducta o cambios de patrones. Si vemos que esta persona está comenzando también como a aislarse, ¿no? Como a rechazar invitaciones o a no querer compartir con la familia. Algo importante también que debemos tener en cuenta y no descuidar son las mujeres en puerperio. También durante el posparto es importante que muchas mujeres, entre la tercera, cuarta semana, incluso hasta un año después de ese último parto, también pueden desarrollar cuadros depresivos, y no podemos perder de vista tampoco a esta población. Ahora, en relación a qué comorbilidades puede presentar un paciente con un cuadro depresivo, la depresión, de no ser atendida de manera adecuada, se puede complicar con muchas otras patologías psiquiátricas. ¿Cuáles son las más frecuentes? Bueno, ya mencionaba el consumo de drogas, el consumo de alcohol, pero también se puede complicar con algunos cuadros o trastornos de ansiedad importantes, como la ansiedad generalizada, los ataques de pánico y el estrés postraumático. Y por supuesto también con los trastornos del sueño. De todos estos, el más frecuente es el trastorno de insomnio, que ya no es un síntoma, sino un trastorno que también puede estar en comorbilidad. Importante que también en los pacientes que están médicamente enfermos podamos atender o estar alerta ante las señales de depresión, porque esto puede ser una causa por la cual no respondan de manera adecuada a los tratamientos médicos que indiquen otros especialistas. Esto puede hacer que esa enfermedad médica tenga una evolución mucho más tórpida y que no haya una respuesta adecuada al tratamiento. Entonces, la depresión, retomando en relación a lo que es este cuadro, debemos también considerar que la relación entre hombres y mujeres es que por cada 2 mujeres que presenta un cuadro depresivo, se calcula que hay un hombre que tiene también el trastorno de depresión. No podemos tampoco pensar que el paciente que tiene un cuadro depresivo lo está fingiendo, está manipulando, o es que no quiere poner de su parte. Es que sencillamente la depresión lo podemos definir en una sola palabra, y es abulia. No hay energía para nada. Por más que le insistamos o le intentemos decir a esa persona que ponga de su parte, que ponga toda la voluntad que esté a su disposición, no lo va a poder hacer, porque sencillamente no hay energía. Entonces, la persona que se siente así, o cuando un familiar identifica en su grupo de familiares a alguien con esta sintomatología, lo ideal es que tenga que buscar ayuda con un especialista. Las redes de apoyo son importantes. Entonces, el paciente que se siente así no puede aislarse, tiene que comunicar las emociones que está presentando, validarlas, buscar el apoyo en la familia, en los amigos, no automedicarse, y por supuesto también acudir al especialista, pues en este caso el psiquiatra, e incluso un psicólogo clínico también puede prestar mucho apoyo. En relación al tratamiento, pues la depresión, podemos decir que para prevenirla o para evitar que siga un curso mucho más intenso, mucho más tórpido, es que pues debemos tener buenos hábitos como la alimentación, que es importante, el sueño, no aislarnos, sino tratar de compartir con nuestros grupos de apoyo, nuestro grupo familiar, nuestro grupo de amigos, pues buscar actividades recreativas. Hay muchas otras técnicas que hoy en día se están usando con muchísimo éxito. Podemos utilizar la meditación guiada, podemos utilizar el mindfulness, el ejercicio que ya lo mencionaba también es importante, tratar de hacer cosas nuevas, cosas que siempre hayamos tenido el interés por hacerlas o por aprenderlas, quizás a lo mejor sea el momento. Pero lo importante de todo esto es que una vez que se diagnostica, esto es una patología que requiere
atención psiquiátrica, atención farmacológica y también atención psicoterapéutica. Entonces hay un arsenal de medicamentos que se puede ofrecer al paciente y la psicoterapia. Por supuesto que la psicoterapia, cualquier psicoterapia le puede funcionar al paciente, cognitivo-conductual, la interpersonal, la que mejor maneje el terapeuta o la que le sea de más agrado al paciente. A la final se trata de que sumemos esfuerzos y de que todo aquello que vaya en pro del paciente y pueda ayudar al paciente, lo empleemos para su mejor desenvolvimiento y mejor evolución. Nuevamente quiero dar las gracias a todos los que nos han escuchado y sobre todo recordar la importancia de la salud mental. Creo que mientras hagamos más educación para que el público general no le tenga miedo a estas patologías psiquiátricas, que son patologías que se tratan fácilmente, que pueden buscar ayuda y que siempre va a haber gente dispuesta a ayudar y a tratar. Hay que entonces entender que la salud mental forma parte, como lo han dicho nuestras panelistas, de parte de la salud física y que teniendo salud mental podemos tener también salud física. Muchas gracias.